Bendito Padre que estás en los cielos, toda la gloria y la honra sean dadas a ti y solamente Amén. a ti. Amén. Hemos venido para que tú nos enseñes. Amén. Así que pon nuestras mentes en blanco, Amén. para que sea el Espíritu quien escriba palabra de vida en nuestras almas. Amén. Bendice a los presentes y a los que han de venir, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, todo adventista del séptimo día ha oído hablar del chasco del 22 de octubre de 1844. Un grupo de mileritas estaban esperando la segunda venida de Cristo ese día, pero no vino, no por culpa de Cristo, sino por error en la interpretación, no en el cálculo. Entre ellos que participaron del gran chasco de esa fecha estaban Jaime White, Elena Gould Harmon, que todavía era señorita, no se había casado, ella se casó 2 años después, en el mes de agosto de 1846. Estaba John Norton Lutbrough, y estaba aquel hombre que había visto cruzando en el maizal a Cristo abriendo una puerta, cerrándola y entrando a la segunda puerta o al segundo departamento llamado el lugar santísimo, Hiram Exton. Estos hombres, amén de los pioneros, comenzaron a estudiar la Biblia, lo que habían predicado, y descubrieron que el cálculo estaba bien, pero que el error de ellos estuvo en la interpretación de la purificación del santuario, porque ellos creían que la purificación del santuario era que Cristo vendría ese día a purificar la tierra. Y realmente el cálculo estaba bien, lo que estaba mal era que la interpretación. ¿Saben, hermanos? Cuando comenzó la iglesia cristiana, hubo 4 chascos que siguieron el patrón de los mileritas de 1844. Y quisiera que ustedes, por favor, presten atención a este estudio, porque es hermoso, me encanta. A mí me gusta mucho la historia denominacional. Vamos a hablar un poquito de ella. Miren, ¿saben ustedes que Juan el Bautista pasó por un chasco como los adventistas del séptimo día o los mileritas de 1844? Hubo profecías, hermanos, que anunciaban lo que Jesús iba a hacer. Profecías que anunciaban o apuntaban el evento del desempeño de Jesús. Hubo profecías y hubo una predicación poderosa anunciando lo que Jesús iba a hacer. En los días de Juan el Bautista hubo un caso de puerta abierta y de puerta cerrada. En 1844 hubo otro caso parecido de una puerta abierta y una puerta cerrada. Otra cosa es que los predicadores, así como Guillermo Miller, Josías Leach y otros más de la corriente millerita, predicaban un mensaje que no entendían, porque ellos pensaban que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Y saben, mis hermanos, ellos no entendían ni tampoco estaban entendiendo lo que estaban predicando. Fíjense, hubo 3 fechas.
Jesús vendría en 1843, fue una fecha que ellos pusieron. Luego vino la fecha de marzo de 1844. Y luego de investigación, vino la última fecha, 22 de octubre de 1844. Y estamos predicando un mensaje que no entendía. No lo entendía porque no era Jesús que vendría ese año a la tierra, sino ¿dónde? Al lugar santísimo, a concluir la obra de mediación que había comenzado en el año 31 cuando subió al cielo. ¿Están siguiendo, por favor? Ahora bien, algo importante es que en cada uno de estos pasos Dios escogió hombres humildes. Cádense esto. Cuando vino el chasco, el chasco reveló quiénes eran de Jesús. Pasó por alto a los teólogos. Jesús pasó a los doctores en teología por alto y escogió a hombres humildes como Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque los grandes eruditos rechazaron el mensaje. Dios no se pone en contra de los doctores. Dios ama a los doctores en teología, a los profesionales, pero cuando la profesión se le va a la cabeza, Dios usa y quiere personas humildes. ¿Qué es una persona humilde? Que sea fácil de guiar por Él, que obedezca a su palabra. La mejor definición de humildad después de Jesús es esta: humilde es todo aquel que obedece la palabra de Dios sin preguntar. ¿Saben? En el tiempo cuando Cristo entró, recuerda que estudiamos en la escuela sabática de que la entrada triunfal de Cristo el domingo 9 de Nisan, entró a Jerusalén montado en un burrito, un burrito. No, él se montó ese burrito. Lo que pasa es que el pollino no se podía separar de la madre porque estaba muy pequeño. Pero fue un burrito acompañado de un pollino, o sea, un burrito. Un burro acompañado, una burra acompañada de su mamá burrito, de su hijo, o de su mamá burrita, que iba con Jesús, porque los reyes cabalgaban o montaban burros porque era el símbolo de la humildad. Dios no quería los caballos porque el caballo es un símbolo del orgullo. Los reyes paganos usaban caballos. Los camellos eran los camiones de carga para llevar las mercancías, pero los burros generalmente, aunque eran de carga, pero también ellos llevaban a los reyes. Hermanos, cuando Jesús entró, ¿quiénes aclamaron a Jesús? Los niños. ¿Por qué? Porque los niños son humildes. ¿Me van siguiendo, porfa? En el día de Pentecostés, después que Jesús ascendió al cielo, Él duró 40 días preparando a la iglesia. Pero no fueron 40 días con la iglesia ahí, no. Él iba y venía. Durante 40 días Jesús instruyó a la iglesia todo lo que tenía, pero la iglesia estaba compuesta por personas ¿qué? Humildes. Cuando Jesús ascendió un jueves 25 del mes de Iyar, sube al cielo, dice el griego que subió lentamente sobre el monte de las olivas, iba subiendo lentamente, y los discípulos comenzaron a ver, Jesús se está levantando y él sigue subiendo lentamente, hasta que dice el libro de los apóstoles
que ellos mirando y mirando y mirando hasta que ese cuerpo de gloria se fue convirtiendo en un punto y se desaparece. Dice, Jesús les había dicho, váyanse a Jerusalén y no salgan de allí hasta que sean vestidos del Espíritu Santo. Y fueron allí 10 días. Cuando Jesús subió al cielo, pasó 7 días fuera. No podía ministrar, porque según el ritual hebreo, él tenía que pasarse 7 días fuera del santuario para luego el Padre ungirlo, vestirlo. Eso está en el Levítico capítulo 7. Así fue que Moisés hizo con Aarón, lo desvistió, lo bañó y luego le puso la ropa de sumo sacerdote, y el Padre y Moisés ungió el santuario y los utensilios y ungió al sumo sacerdote Aarón, y entonces después de los 7 días fue que él pudo entrar a ministrar. Pues Jesús le tomó, subió al cielo y a los 10 días se derrama el Espíritu Santo. ¿Por qué se derrama? Porque el Padre en la puerta del santuario celestial estaba ungiendo a su Hijo para poder entrar al lugar santo en el año 31, y al ser ungido, dice la sierva de Dios en el libro de los apóstoles, que ese aceite santo, símbolo del Espíritu Santo, salpicó a la iglesia apostólica sobre el aposento alto, y ellos fueron investidos del poder de lo alto, que en un día 3.000 personas fueron convertidas, y en otro día ¿cuánto? 5.000. Y yo pregunto, ¿a quiénes escogió a Jesús? 120 personas humildes que se vaciaron. No queremos vivir más nosotros, queremos que tú vivas en nosotros. Eso es humildad, y el Señor lo complació. ¿Saben, hermanos? En el tiempo del fin, Jesús escogió a Guillermo Miller, un agricultor de Nueva York, y lo escoge para predicar entre 1840 a 44, especialmente 40-43, los mensajes del primer y segundo ángel. Y el mensaje del tercer ángel comienza a predicarse en 1844, porque estaba próximo a que Jesús entrara al lugar santísimo. Y saben, mis hermanos, Guillermo Miller lo escoge Dios para predicar el triple mensaje angelical y preparar al pueblo para que se preparara para terminar esta obra en esta tierra con el triple mensaje angelical. ¿Saben, hermanos? Así como Dios escogió personas humildes en la iglesia apostólica para investirlos con el Espíritu Santo en el aposento alto, así como escogió a personas humildes. ¿Sabe que hermana White era una muchacha de familia pobre? El mismo Jaime White también. Lutbrock era pobre, eran personas sin dinero. Pero Dios escogió a estas personas humildes, porque a través de los humildes y de los pobres donde Dios manifiesta todo su poder. Debo decirles esto: la Biblia es un libro escrito por la mayoría de hombres con pocas letras. ¿Usted sabía eso? Cuénteme. Bueno, déjenme ver. Moisés era un académico de la Universidad de Egipto. Ezequiel era sacerdote. Saúl era analfabeto, no sabía leer, el primer rey de Israel. ¿Quién más era? ¿Quién más? El Antiguo Testamento. Bueno, estaba Daniel
un egresado de la Universidad de Babilonia. Pocas personas fueron académicas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo recordamos a Lucas, que era médico, y a Pablo, que era doctor en filosofía y doctor en teología. Yo no recuerdo otro. No recuerdo. Fíjense que la Biblia fue escrita por 40 escritores y apenas 3 o 4 fueron académicos universitarios. ¿Sabes por qué? Porque Dios se quiere glorificar no en las muchas letras, sino en la dependencia del hombre en Dios. Amén. Quiero aclarar que siempre lo he dicho a ustedes, no me opongo a los títulos universitarios, porque yo también estoy también egresado de 2 universidades, una norteamericana y otra dominicana. Pero al final de la obra, así como Dios escogió a Juan el Bautista, un hombre humilde con pocas letras, escogió a Pedro, un hombre con pocas letras, escogió a Guillermo Miller, un hombre sin doctorado, al final Dios va a escoger en la obra adventista a personas humildes. ¿Escuchó? Dios va a escoger a personas humildes. Dice en el Conflicto de los Siglos, página 664, cuando llegue el tiempo de hacerlo con gran poder, la proclamación del mensaje del tercer ángel, el Señor obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Y concluye diciendo, los obreros serán calificados más bien por el bautismo del Espíritu Santo que por la educación en los institutos de enseñanza. ¿Escuchó, hermano? Así que si usted no sabe leer, conságrese a Dios. Y Dios lo va a usar con tanta fluidez como usó a Pablo, como usó a Moisés y como usó a los académicos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios quiere personas humildes. ¿Puedo seguir? Esta es la página 664. Conflictos de los siglos, tapa dura. Hermanos, hay que ser humildes o nos vamos a perder, porque sin santidad, ¿y sabe qué es santidad? ¿Qué es santidad? Parecerse a Dios. ¿Y cómo se define a Dios? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué más dice? Para que haya descanso en vuestros corazones o almas. La palabra santidad significa humildad. Amén. Amigo, en cada caso hubo un chasco amargo y la mayoría abandonó la iglesia. Después del gran chasco de 1844, solamente un grupito de hermanos le pidió a Dios, ilumínanos, dónde fue que fallamos, y el Señor los consoló. Ahora bien, para entender el mensaje de Cristo con relación a la iglesia adventista, tenemos que ver dónde está Jesús. Si usted quiere saber qué mensaje tiene que predicar, solamente pregúntese dónde está Jesús ahora. El santuario no. Por ejemplo, cuando Cristo ascendió al cielo y fue investido con el aceite santo que menciona el Salmo 133, ¿a qué departamento entró Jesús? Al lugar santo. Ok.
El ministerio de Jesús tenía que ser perfecto. Jesús se presenta como un cordero perfecto. Eso era verdad presente. Cuando Jesús iba a morir en la cruz, eso era verdad presente. Cuando Jesús comenzó su ministerio en el cielo, el año 31, eso se llama verdad presente. Cuando Jesús comenzó su ministerio en 1844 en el segundo departamento llamado Lugar Santísimo, eso se llama verdad presente. Y hermanos, cuando Cristo esté por comenzar el juicio a los vivos, eso se llama verdad presente. Para saber qué es verdad presente, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿dónde está Jesús ahora? Jesús está ministrando en el santuario celestial. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Y no me opongo a ese pasaje, el pasaje más famoso de la Biblia, que se predique. Pero el problema de nosotros es que estamos predicando Juan 3:16, y es verdad, es buen texto. Pero Juan 3:16 tenía que predicarse cuando Jesús estaba en el lugar santo. Porque cuando entra al lugar santísimo, tiene que predicarse otro mensaje. Y lo voy a poner a pensar. ¿Qué había en el lugar santo? Había 3 muebles. A la derecha, 12 panes que representan la palabra de Dios. A la izquierda, que estaba el candelabro, lámpara es a mis pies tu palabra y ilumina mi camino. Y en el medio, que estaba el altar de incienso. Y el mensaje. La Biblia como la luz del mundo, y Cristo como la luz del mundo. Ese era el mensaje que tenía que predicarse en el año 31 hasta 1844. Ahora, cuando Jesús entra al lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? Un solo mueble. ¿Qué tenía el mueble? 3 cosas. El arca del pacto tenía 3 cosas. ¿Qué tenía? Los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Ahora pregunto, ¿el mensaje adventista de dónde viene? ¿Del lugar santo o del santísimo? Lugar santísimo. Yo hago una pregunta: ¿dónde es que está la verdad de la ley de Dios? ¿Y la verdad del sábado? ¿Y el estado de los muertos? Lugar santísimo. ¿Y la reforma por salud? Porque hay un maná en el lugar santísimo. ¿Y el juicio dónde está? En el lugar santísimo. Porque tenemos una vez al año, el día 10 del 7º mes del Tisbí. Entonces, el mensaje que Dios ha encomendado a los adventistas dice así: temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Ahí no me dice Juan 3:16. Ahí me dice: porque la hora de su juicio, ¿qué? Ese es el mensaje. Y el mensaje de primera gente, ¿de qué se habla? La ley, el sábado y el juicio. ¿Por qué el sábado? Porque dice: y habrá aquel que hizo. Yo pregunto, ¿qué mandamiento dice eso? Entonces, ¿qué significa temer a Dios? ¿Sabe qué pasa con la expresión temer a Dios? Esa expresión siempre está asociada con la obediencia a los 10 mandamientos. Le voy a dar un texto. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor a Dios está íntimamente vinculado a la observancia de los 10
Pero hermanos, porque Dios traerá que. Yo hago una pregunta. Yo hago otra pregunta. ¿Cree usted que hay un juicio? Sí. ¿Cómo es posible que Dios va a juzgar a un mundo si no hay ley? Porque si no hay ley, el borracho y el adúltero y el homosexual pueden entrar sin problemas, porque no hay ley que lo condene. Pero mis hermanos, la ley de Dios es la prueba indubitable de que, entre otras cosas, la ley de Dios es inmortal, porque la ley de Dios, más que 2 tablas de piedra, es Cristo en persona como juez y abogado. Amén. ¿Me van siguiendo, hermanos? Amén. Es decir, no puede haber juicio sin ley. ¿Sabe que hay un texto que lo citamos mucho los hermanos de iglesia para probar la ley de Dios? Y lo usamos y no entendemos muchas veces la traducción griega, porque no me gustan muchas veces algunas traducciones que se hacen. Yo soy cuidadoso con esto. Dice Juan 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es. ¿Sabe que la palabra transgresión está mal traducida? Porque la palabra que aparece por transgresión ahí es la palabra griega anomía. Le voy a explicar eso ahora. En griego, en la palabra ley se dice nomos. Pero si usted le pone el prefijo a, significa lo contrario. Es decir, el hombre de pecado, la segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, el hombre de pecado es el hombre de anomía, el hijo de perdición. Es decir, la correcta traducción de la palabra anomía, que aparece en Mateo 24:14, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad está mal traducida, porque debo decir anomía, y anomía no es maldad. Anomía es una guerra a la ley de Dios. Es peor. Es un atentado a la ley. Por tanto, el pecado es una rebelión a Dios. Porque el pecado es nuestra transgresión. En el lenguaje pictórico, oye lo que es la transgresión. Usted coge un cincel y un martillo y comienza a hacerle un hoyo a la ley. Es decir, la anomía es un odio acerbo hasta destruir la ley. Eso es el pecado. Nuestra transgresión no es traspasar la ley, hacerle un hoyo para destruirla. ¿Aló? ¿Aló? Yo les expliqué a ustedes hace unos meses que Cristo es la ley. ¿Se acuerdan ustedes? Lo que veo con la Biblia. Y la ley, ¿cómo yo puedo ver que la ley es perforar? Es perforarla, transgredir es perforarla. Yo pregunto, ¿cómo están las manos de Cristo? Y los pies de Cristo. Y el costado de Cristo. Y las sienes de Cristo. ¿Por qué? Porque él era la ley y el pecado lo marcó. Le hizo hoyo. Por eso dice que al final Dios tendrá un pueblo que será restaurador de portillo. ¿Qué es portillo? Portillo es usted coger un muro y hacerle una brecha para meterse por ahí y colarse y ocupar la ciudad. Eso es portillo, reparador de portillo, tapar esos hoyos de la ley, restaurador de calzadas para habitar. Pregunto, ¿cuántos hasta que han entendido el estudio? ¿Puedo seguir? Ok, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ahora bien,
Decimos que Cristo nos perdona y que intercede por nosotros, pero eso fue en el día de Pentecostés. Atención, el mensaje del tercer ángel significa cómo tenía que estar el pueblo judío cuando llegaba el día de la expiación. ¿Sabe qué día de expiación? Se comenzaba el día 10, pero 9 días antes se tocaba las Rosh Hashanah, que significa en hebreo el sonido de las trompetas. O sea, una trompeta que sonaban para invitar al pueblo 9 días después a santa convocación. Durante esos 9 días, el pueblo judío examinaba su vida. Para cuando llegara el día 10, el día de expiación, la gente estuviera rodeada del santuario, temblando, porque era el día del juicio. Y mientras el sacerdote supremo estaba en el lugar santísimo ministrando, estaba la iglesia afuera orando, para que los pecados nuestros que estaban impregnados en las paredes del santuario, en las cortinas del santuario, fueran perdonados y borrados, y cuando el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo, ya habiendo terminado su trabajo, hiciera esto. Y entonces él pronunciaba la famosa expresión del número 6, 24 al 27, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti shalom. Shalom. Y ponga en ti shalom. La paz que menciona ahí la traducción no es la paz shalom. La paz shalom es una paz de reconciliación con Dios y de alegría y de fiesta permanente con Dios en su iglesia. Amén. Cuando Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, él dijo: shalom, 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 shalom. Es decir, mi paz es que mi iglesia se goce conmigo y yo con ella. Amén. Paz no es tranquilidad en la Biblia, paz es otra cosa. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué es la paz? Mucha paz tienen los que aman tu ley. No es para ellos que tropiecen. Mucha paz tienen los que guardan tu ley, y no es para ellos que tropiecen. Hermanos, ¿qué es verdad presente? Si quiere saber cuál es el mensaje que usted tiene que predicar, pregunte: ¿dónde está Jesús hoy? ¿Dónde está Jesús hoy? ¿Cuál es el mensaje que predicar? Ahora, quiero decirles, el mensaje del tercer ángel no es hablar del Papa. Esto es parte. El mensaje del tercer ángel tiene que ver con el primer mensaje y con el segundo mensaje. Usted no puede predicar el mensaje del tercer ángel sin antes haber predicado el primero y el segundo. Dice el hermano, ¿vale? Yo tengo que pensar en el juicio, la santificación y la separación de Babilonia, y luego advertir al mundo por presente y por ejemplo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente, aceptación, o en su mano de trabajo, ese también beberá el vino, que son las 7 plagas de Apocalipsis 16. Ahora, mis hermanos, Juan el Bautista tuvo el gran chasco. ¿Cómo tenía que ser el sumo sacerdote? Levítico 21 nos dice: ningún varón de la descendencia del sacerdocio arónico en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Es decir, para el sumo sacerdote oficial tenía que ser perfecto. Es más, un sumo sacerdote no se podía casar con una mujer divorciada, tenía que ser virgen. Eso está en el libro de Deuteronomio capítulo 24.
no podía tener defecto, un ojo nublado, ni visco o estrábico. Tenía que ser perfecto físicamente, porque Dios hizo a Adán perfecto físicamente. La ofrenda, Levítico 1:10 dice: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Es decir, Cristo era el sumo sacerdote, pero también era ofrenda. Y ambas cosas tenían que ser perfectas. Dice Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y ellos más sublimes que los cielos. Es decir, Jesucristo tenía que ser perfecto, porque Dios no acepta una ofrenda imperfecta. Ahora viene la pregunta: ¿cómo es posible que yo, siendo una persona imperfecta, Dios me escuche mis oraciones y me mande sus bendiciones? Te voy a decir por qué. Porque cuando yo oro, cuando tú oras no en el nombre tuyo. Tú oras en el nombre de Cristo. Es decir, mira, Señor, yo te acepté. Mi vida no tiene cabida en el cielo, pero yo le voy a decir una cosa: me voy a refugiar en tu vida aceptándote a ti, para que cuando te acepte a ti, cuando yo esté orando, seas tú quien ore por mí en el cielo. ¿Están siguiendo, por favor? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo oro, el Espíritu Santo no habla mi idioma. Él habla el idioma de Dios. ¿Qué hace Él? Traduce mi idioma al idioma de Dios, porque mi idioma es hediondo. ¿Aló? Lo que sale de mi boca, dice Romanos, dice que mi garganta es sepulcro abierto. Es decir, todo lo que yo digo sale inmundo. Entonces el Espíritu Santo, según Romanos 8, nos recoge mis palabras inmundas, y Él las santifica. Y entonces Él es quien ruega por nosotros en la misma presencia, con gemidos indecibles. Por favor, Señor. No es que Dios no es compasivo, es así. Por favor, yo soy el representante de Ramón Romero y vengo a hablar por él. Entonces dice el ángel que está ahí, el veedor, el ángel alguacil, pero que Roma está lleno de pecados, sí, pero yo soy su representante. Ahora, yo mi vida se le imputé a él para que se escuche lo que arriba a través de mí. Eso es lo que pasa en el cielo. Entonces, ninguna condenación hay para los que están. Cada vez que usted ora, Dios no escucha su oración. La que escucha es la oración que sube el Espíritu Santo al lugar santísimo. ¿Y sabe qué oración contesta Dios? ¿Qué oración contesta Dios? No es la tuya. La oración que Jesús te hizo en la cruz: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esa es la oración que Cristo contesta, o el Padre contesta a través de Cristo, Cristo con el Espíritu Santo. Hay veces que uno está agobiado y se pone a orar y a orar, y llega un momento que habla tanto con Dios que se duerme de rodillas así en la cama. ¿Sabe qué le puso conmigo? El peso del pecado se fue a través de la oración. Y ahora usted descansa. Eso es lo que pasa en el cielo para los que están en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, los adventistas deben ser personas alegres, porque cuando estamos en Cristo ninguna condenación hay. ¿Están siguiendo? Ahora, mis hermanos, siguiendo con el estudio, Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino fue uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entiende un dolor de muela, entiende el SIDA y entiende el cáncer y entiende todas las enfermedades catastróficas, porque Él pasó por eso en la cruz del Calvario. Dice que Él llevó nuestras enfermedades, dice Isaías 53. Él entiende, no hay una enfermedad en el planeta que Él no entienda, porque Él la sufrió en la cruz del Calvario y ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así dice Hebreos. Hermanos, ¿saben? Juan el Bautista estaba predicando un mensaje que no entendía, porque Juan el Bautista pensaba que Cristo sería el rey terrenal. ¿Recuerdan ustedes cuando Juan el Bautista lo apresaron? Dice la sierva de Dios que el demonio estaba en la cárcel con él. Y él preguntaba, pero ¿cómo es posible que mi primo, llamado Jesús, un hombre que hace milagros, levanta a los muertos, no vino a mí a liberarme? ¿Qué ha pasado? Entraron los pensamientos negativos del diablo a trabajar en la mente de él. Y mis hermanos, saben una cosa. Dice que el mensaje de Juan el Bautista en Mateo 3, 5 y 6 era tan poderoso que toda Jerusalén y Judea y la provincia de alrededor de Jordán salía y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, exactamente como el mensaje de Guillermo Miller. 500,000 de personas predicando el Evangelio, producto del mensaje adventista de Guillermo Miller. Hermanos, Juan el Bautista fue enviado por Dios, pero Juan el Bautista no entendió el mensaje que estaba predicando, porque predicaba a un Mesías terrenal, que era el Hijo de Dios, pero que iba a expulsar a los romanos de su tierra y que Cristo se iba a sentar en el trono de David. Y cuando este hombre es apresado, comienzan los pensamientos y él dice, pero ven acá. Vengan ustedes, mis discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús. Pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías, lo esperaremos ahora. ¿Lo dijo o no lo dijo? Él preguntó. Porque Juan no conocía, no sabía el mensaje de Jesús. No entendía que el Mesías tendría 3 venidas. Él no sabía eso. 3 venidas. La primera, cuando nació en Belén. La segunda, cuando venga en gloria. Y la tercera, cuando venga después del milenio. Y saben, mis hermanos, Juan esperaba a un Mesías que iba a librar a Israel del yugo romano. Dice el deseado de toda esta gente, página 78, que Juan no entendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuera liberado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Él estaba dedicando un mensaje que no lo entendía. Y mis hermanos, dice el deseado en la página 110 que Juan no distinguía las 2 fases de la obra de Cristo, una como sacrificio de oriente y otra como rey vencedor, y así él lo predicó. Mis hermanos, él estaba cumpliendo las 70 semanas. ¿Saben ustedes si las 70 semanas, cuándo comenzamos las 70 semanas? 457 hasta el año 34, ahí estaban las 70 semanas. Juan muere en el 29 más o menos y Jesús en el 31. Y uno se pregunta, pero venga acá, ¿por qué Dios no liberó
a Juan el Bautista de la cárcel. ¿Por qué? Si era el pregonero de justicia, ¿por qué? ¿Saben una cosa? Juan interpretó correctamente el tiempo, pero su equivocación estuvo en la clase de Mesías que iba a venir, porque lo hacía terrenal. Así mismo pasó con Guillermo Miller en 1844. Él pensaba que Jesús vendría a la tierra y no a un lugar santísimo. Mis hermanos, Juan el Bautista se llevó un tremendo chasco. Dice Mateo 11:3: pregúntenle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos ahora? Y respondiendo Jesús les dijo, ¿sabe qué dice él? Jesús no le contestó enseguida, comparo con los dos evangelios, no le contestó, se quedó callado. Y Jesús comenzó a hacer los milagros y se pasó el día entero haciendo milagros. Y después que terminó, le dijo, mira, háganle saber a Juan las cosas que ustedes oyeron y vieron. Los ciegos ven, no dice los ciegos ven. Esta traducción no me gusta, porque en el griego está presente contigo. Dice, los ciegos están viendo y los ojos están caminando. No dice camino, están caminando. La traducción debe ser, los ciegos están viendo, los cojos están andando, los leprosos están siendo limpiados, los sordos siguen oyendo y los muertos siguen siendo resucitados. Y termina diciendo, y a los pobres se les sigue anunciando el evangelio. O sea, Jesús no le dijo, mira, los ciegos ven, no señor, los ciegos siguen viendo. O sea, han comenzado a ver, y los cojos han comenzado a caminar. Tú lo vas mirando, y eso produce una algarabía. Qué mejor testimonio que esto. Y cuando ellos van donde Juan, cuando ellos van donde Juan, dice la sierva de Dios que dice aquí que Juan quedó chasqueado con el resultado de su misión, pero cuando ellos fueron con el mensaje de lo que habían visto hacer Jesús, dice que Juan dijo, bueno, ya no tengo ninguna duda de lo que el Mesías ha estado haciendo. El deseado, página 187, dice que Juan no renunció a su fe, sino que él aceptó al Mesías prometido como el que estaba frente a él días antes de ser encarcelado, o meses antes de ser encarcelado, y él murió decapitado por Herodes. ¿Saben? Jesús era una clase diferente del que Juan estaba esperando. En 1844 también los adventistas mileritas pensaron que Jesús vendría en ese año. Y déjenme decirles, mis hermanos, a nosotros los adventistas nos acusan. Ustedes son una religión falsa, porque ustedes pusieron fe y Jesús no vino. Déjenme decirles, el cristianismo surgió de un chasco. Le hago la pregunta: ¿se chasqueó Juan, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y cuando Jesús iba camino a Emaús, después de resucitar, ¿qué decían los discípulos camino a Emaús? Estaban chasqueados porque el Mesías había muerto y no lo había liberado de la opresión romana. Es decir, la iglesia cristiana está basada en el chasco. Por eso la iglesia adventista se puede decir verdadera por el chasco. Porque el chasco me dice a mí si mi iglesia es verdadera con los que quedan. ¿Aló?
Los que se quedan son los que dicen que el mensaje es verdadero. ¿Saben, mis hermanos? Dice que Juan, en el deseado de todas las gentes, dice que Juan murió en paz. Siempre tuvo la compañía de ángeles en su cárcel. Yo hago una pregunta: ¿cómo respondieron los líderes en los días de Juan? Dice en Mateo 11:18, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dice, demonio tiene. ¿Qué decían en 1840 la mayoría de los protestantes? Que el mensaje de Miller era un mensaje equivocado. ¿Y saben qué dice acerca de Dios? El mensaje selecto, tomo 1, página 72. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, el primero y segundo ángeles rechazaron la luz, fueron dejados en tinieblas. Tan cierto que la misma señora White en 1843 fue borrada. Él y su familia, ya pertenecía a la iglesia metodista, y ellos fueron borrados por el mensaje milerita. Y saben, en Lucas 7, 29 y 30 nos dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, los fariseos eran los pastores y los teólogos eran los intérpretes. El problema no era con el pueblo, era con los dirigentes. Y Jesús dijo: ya Elías vino y no le conocieron. Mateo 17, 12. Hermanos, yo hago una pregunta: ¿por qué Dios permitió que sus discípulos fueran chasqueados? ¿Por qué Juan el Bautista Dios permitió que muriera? ¿Por qué no evitó? ¿Por qué no evitó que fuera decapitado? Hermanos, ¿saben qué nos dice la palabra de la pluma inspirada? Que cuando Cristo resucitó, hubo una multitud de personas cautivas. Y saben, mis hermanos, Cristo permitió que Juan fuera decapitado. ¿Por qué? Porque año y medio después, Juan el Bautista iba a resucitar con la multitud especial que resucitó con Cristo Jesús. Hermanos, ¿Dónde dice eso? en el deseado de todas las gentes, aquí está, página 730, dice: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. Atención ahora. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él. Punto y seguido. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Es decir, todos los mártires hasta Juan resucitaron y se fueron con Jesús, incluyendo el profeta Isaías, que fue aserrado. No, Esteban no. Esteban fue en el 34. Jesús murió en el 31. La página, página 730. En la multitud, los que murieron
dando el mensaje, y dieron su vida por el mensaje, se levantaron en esa multitud cuando las tumbas fueron abiertas a la resurrección de Cristo. Y dentro de esa multitud, ¿quién estaba? Juan. Yo hago una pregunta: ¿qué era mejor? ¿Que él siguiera viviendo para luego morir, esperar a Jesús con vida y gloria, o morir y luego años y medio después resucitar e irse con Cristo? Ahora está gozando su vida por allá arriba. Hermano, los caminos de Dios son mejores que los de nosotros. Es uno que se pone a estar cacareando como gallina. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Oiga lo que dice la sierva de Dios en el libro El deseado de todas las gentes, página 197. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. Y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Los que sufren por Cristo son los mejores considerados en el cielo. Fíjense, en el libro primero escrito, dice ella que vio un grupo de hermanos vestidos de blanco que tenían una cinta roja en el borde. Y ya le pregunté: ¿qué es eso? A esos son los mártires. ¿Saben? Dios tiene un lugar especial para los mártires. Para los mártires, para que lo sepan. Ahí están los valdenses. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes. Entonces, nosotros. en lo que usted mencionó de deseado, entonces está incluido los valdenses, los mártires. Esos mártires tienen un lugar especial. Mis hermanos, usted en el libro, miren hermanos, en el conflicto de los siglos, el deseado, página 197. Hermanos, en la gran multitud que resucitó con Cristo estaba su primo Juan el Bautista, y ahora está en el cielo. Hermanos, cuando estemos en crisis, confiemos en Dios, que después nos vamos a dar cuenta que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Y los sufrimientos son los vehículos que usa Dios para prepararnos para ir al cielo. El mayor chasco de los seguidores de Jesús lo tuvieron los apóstoles, no los adventistas de 1944. Hoy donde lo dice, está en el libro Primeros Escritos, página 244. Leemos: vi que el chasco de aquellos que creían en la venida del Señor en 1844 no igualaba al que sufrieron los primeros discípulos. Hermanos, sin embargo, cuando los discípulos vieron a Jesús, ay, 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 cuánta alegría, cuánto gozo. Hermanos, ¿por qué Dios permite que suframos? Amigos, la crisis no nos hace cristianos, solamente revela si somos cristianos o no. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante los chascos y frustraciones que recibimos en la iglesia y fuera de ella? Oiga lo que dice la sierva de Dios en el libro Ministerio de Curación, página 372. Oiga lo que dice aquí. Atención.
Muchos que consagran sinceramente su vida al servicio de Dios se chasquean y sorprenden al verse como nunca antes frente a obstáculos y asediados por pruebas y perplejidades. Piden en oración un carácter semejante al de Cristo y aptitudes para la obra del Señor, y luego se hallan en circunstancias que parecen exponer todo el mal de su naturaleza. Se revelan entonces defectos cuya existencia no sospechaban. Como el antiguo Israel se pregunta: si Dios es el que nos guía, ¿por qué nos sobrevienen todas estas cosas? Dice ella: les acontece porque Dios los conduce. Ministerio de Curación, página 372. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de las disciplinas que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para corregir esos defectos y prepararse para servirle. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para que sean purificados. Hermanos, yo te pregunto en esta ocasión, ¿cuál es tu actitud frente a los problemas? ¿Cuál será tu actitud frente a la crisis que se avecina? ¿Te estás preparando para lo que viene? ¿Te estás pareciendo cada vez más a Dios de tal manera que la crisis te produzca a ti el gozo del discipulado? ¿O te estás quejando por lo que te sucede por causa de Cristo? Si te sucediera un chasco con tus pastores, así como pasó a los apóstoles, ¿te quedaría en la iglesia o la abandonaría? ¿Saben? Yo leí una cita en la Biblia que me dio vergüenza, pero voy a leer a ustedes. Está en Hechos 5, 40 y 41. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Unos azotes tenían las espaldas heridas de la fuerza que le dieron, y cuando los sueltan salen gozosos, saltando de alegría. Esa es la experiencia que Dios quiere que tú y yo tengamos. Esa experiencia de no quejarnos por nada. Se va la energía eléctrica, tanto calor, y se quejan los mosquitos, y se queja del calor, y se queja de esto, y se queja. Usted no está preparado entonces y se queja tanto porque para lo que viene, porque va a ser tiempo de angustia cual nunca fue. Aprenda. A Dios no le gusta que la gente se queje. Dice la palabra de Dios que cuando nos quejamos, cuando nosotros nos quejamos, le estamos diciendo a Dios que Él nos sirve. Cuando nos quejamos, le estamos diciendo a Dios que no existe, que no es poderoso. Pero estos hombres lo golpearon, lo azotaron, y dice que salieron de la cárcel contentos de haber sido azotados por Cristo, en nombre de Cristo. Y viene un hermano de una bofetada y ya son que llevar la junta o ir a los puños con él. Esos son los hombres que van apareciendo, los hombres que revelan el carácter del sufrimiento, porque es a través del sufrimiento
como Dios purifica a la iglesia. Llegando al final de este estudio, los verdaderos cristianos no se quejan frente a las dificultades, sino que están gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Amén. Hermanos, que tengamos como norte las declaraciones del apóstol Pablo en Romanos 8, 35 al 39, que nos dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Espada es muerte. ¡Ay! Los atracadores, no le tengan miedo. Camine con el Señor. Como está escrito: por causa tuya somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, que nada nos aparte del amor de Dios. Nada. Que pidamos perdón a Dios por quejarnos. Que pidamos perdón a Dios por quejarnos. Que pidamos perdón a Dios por quejarnos. Porque al hacerlo, mis hermanos, estamos ofendiéndole su nombre. Hermano, hermana, amigo y amiga, ¿cuántos han entendido el estudio de hoy? Amén. Qué bueno. ¿Cuántos entendieron el estudio de hoy? Amén. ¿Cuántos quieren pedir perdón a Dios? Amén. Por quejarnos. Si es plátano con huevo, plátano con huevo. Si es arepa con sal, arepa con sal. Si es espagueti sin salsa, espagueti sin salsa. Creo que nos quejamos demasiado. Es una experiencia, hermano, de que el cristiano que se está preparando para el cielo, el apóstol Pablo dice que es a través de muchas tribulaciones que nosotros entraremos al reino de Dios. ¿Por qué nosotros entonces estar quejándonos ahora que tenemos un vehículo, que tenemos un techo de vivir, que tenemos que tenemos una cartera con par de pesos de bolsillo? No, hermano, no tenemos por qué quejarnos. Toda la riqueza está en el cielo. Amén. No hay que pedirla, es pedirla con fe. Y al que pide con fe, todo es posible. ¿Quieren que oremos, mis hermanos? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos en esta ocasión perdón porque nos quejamos tanto. Pero hoy hemos aprendido que es a través de las tribulaciones que tú perfeccionarás nuestros caracteres a la semejanza tuya. Ayúdanos a vivir de toda palabra que salga de tu boca, esperando pacientemente en Jehová. Que la gracia de Dios nos acompañe en el resto del día y que la sangre de Cristo tu Hijo nos limpie de todo pecado. Amén. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga.